Buenas noches, en un segundo. Ahorita empezamos. Ahí está, un ratito. Buenas noches, Cristian. Se observa la- se ve la exposición, ¿no? Sí, doctor, sí. Empezaremos entonces. Buenas noches a todos los presentes, ¿no? Antes de iniciar, deseo agradecer a los integrantes de la Sociedad Científica de Estudiante de Medicina, Daniela Cíez Carrión, ¿no? La SOCIENTAC, y en especial a su presidente, Cristian Álvarez, por la invitación. Eh, el día de hoy trataremos el tema con ustedes de estudios descriptivos. Yo soy Amílcar Tinoco Solórzano e intentaremos en estos minutos que vamos a conversar dilucidar algunos cuestionamientos que nos vamos a empezar a hacer. Bueno, los estudios descriptivos eh, lamentablemente pues tienen una reputación un poco venida menos, ¿no? Probablemente sin razón, pero debido a muchos factores, ¿no? Muchas facultades de medicina no las tienen como sus preferidas, ni muchas veces no permiten la presentación de este tipo de diseño, entre comillas, por su nivel de evidencia bajo, ¿no? Eh, Otro de los factores que hacen que los estudios descriptivos no tengan tanta acogida es que no va a permitir eh, conseguir al final del estudio una asociación causal, sino va a permitir causalidad, ¿no? Al solo permitir observar y describir un evento en un momento preciso, en una circunstancia de lo más natural posible. Un tercer factor que hace que los estudios descriptivos no sean eh, diseños de primera elección es que son bastante subjetivos, ¿no? El investigador muchas veces en el afán pues de querer conseguir un resultado puede eh, eh, caer en sesgos y hacer que los resultados no sean muy fiables. Por eso que los estudios descriptivos, dentro de una de sus condiciones, es que debemos, cuando hacemos o nos planteamos el diseño descriptivo, tenemos que tener una metodología muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy robusto para evitar justamente estos sesgos. Bueno, pues entonces ustedes se dan cuenta que los estudios descriptivos pues no son, no serían los de primera elección, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vamos a conversar de estudios descriptivos? Sería la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? De esta problemática que estamos planteando sería la razón de nuestra exposición. Y trataremos de, pues, responder justamente esa pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces, si tiene tantos problemas, tantos factores en contra, por qué vamos a realizar estudios descriptivos? Intentaremos contestar esta pregunta en los próximos minutos. Mm, Para lograr nuestro objetivo final, pues nos iremos haciendo, respondiendo algunas interrogantes, ¿no? En esta primera parte responderemos estas tres primeras preguntas. ¿Qué es un estudio descriptivo? ¿Cómo reconozco un estudio descriptivo? ¿Cuántos tipos de estudios descriptivos existen? Es siempre conveniente pues tener claro los conceptos de lo que vamos a tratar. Un estudio descriptivo pues no es otra cosa que un estudio epidemiológico. Recuerden ustedes que ustedes como estudiantes de medicina, yo como médico y todos en general como investigadores, pues
En el área de salud y en especial en el área de la medicina, pues hacemos estudios epidemiológicos, ¿sí? Entonces el estudio descriptivo es un tipo de estudio epidemiológico, no, de tipo observacional. Así como su nombre mismo dice, pues el, el investigador solo se dedica a observar un evento en un momento preciso, en una condición natural, nuevamente, en condiciones naturales, ¿no? Esta situación de observar solo un hecho en circunstancias sin intervenir, hace muchas veces que esto sea una fortaleza de estos tipos de estudios, porque vemos en realidad cómo se presenta la enfermedad, cómo evoluciona y todas estas cuestiones en momentos naturales sin ningún tipo de intervención. Esto podría ser una fortaleza de estos estudios. Entonces, un estudio descriptivo es un estudio epidemiológico de tipo observacional, en el cual pues el investigador no manipula, no interviene, solo observa. Debemos ubicarnos adecuadamente, debemos ubicarnos adecuadamente y reconocer los estudios descriptivos, ya sea para nosotros hacer nuestro diseño y elegir este diseño, o para poder reconocerlo rápidamente en los estudios que podemos leer en algún artículo de tipo original. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un estudio de tipo descriptivo? A través de la respuesta de esencialmente dos preguntas. La primera pregunta es si existe intervención por parte del investigador. Frente a esta pregunta van a existir dos posibles respuestas. Existe intervención y no existe intervención. ¿Estamos? Si existe intervención, estamos frente a un estudio de tipo experimental, Si no existe intervención, estamos frente a un estudio de tipo observacional, ¿sí? ¿Qué tipo de intervención se podría hacer en un estudio experimental? O podríamos hacer pues una intervención terapéutica, ¿no? A un grupo de pacientes. Les damos un medicamento y al otro grupo les damos un placebo. Esto generaría dos grupos que posteriormente se podrían comparar. Entonces, ese sería un estudio experimental. Sin embargo, cuando solamente se observa lo que ocurre con el paciente o con nuestro grupo de estudio, simplemente estamos frente a un estudio observacional. Solo se observa, no se interviene, no se realiza nada, solo se observa. La segunda pregunta que nosotros debemos responder para identificar un estudio de tipo descriptivo es si existe grupo de comparación. ¿Existe grupo de comparación? La respuesta nuevamente es sí o es no. Si existe grupo de comparación, estamos frente a un estudio analítico. Tengan presente muy claro este concepto, que la característica principal de los estudios analíticos son que existen grupos de comparación. No, estamos. Los estudios analíticos, recordemos que son pues, los casos de controles y los de cortes. Entonces ahí existe un grupo de comparación, ¿no? Y en los estudios descriptivos no existe grupo control o grupo de comparación. Entonces un estudio epidemiológico se va a dividir inicialmente en experimental o observacional. Los observacionales se van a dividir en descriptivo o analítico. Descriptivo o analítico. No puede haber un descriptivo analítico, porque es uno o es otro, no es blanco o es negro. No puede haber un estudio descriptivo analítico. Los estudios descriptivos, pues, como más adelante vamos a ver, son el reporte de un caso, la serie de casos, los transversales, los longitudinales, los ecológicos, ¿no? Estos estudios descriptivos no pueden, son descriptivos, no son analíticos, nuevamente. Así es descriptivo, ya no puede ser analítico, ¿no? Los estudios descriptivos se van a dividir esencialmente en dos grandes grupos. Los estudios descriptivos de tipo individual y los estudios descriptivos de tipo poblacional.
En los individuales están el reporte de casos, serie de casos, transversales, longitudinales. Y en los poblacionales, los ecológicos. Estos son tipos de estudios descriptivos. Y como dije, los analíticos son los casos y controles y los cortes. Recordando un poco, ya poniéndonos pues en contexto de la primera parte que deberíamos contestar, recordando, veamos, ¿no? Que los estudios epidemiológicos se dividen en dos grupos, observacional y experimental, a través de la respuesta a la pregunta, ¿existe intervención? Si existe intervención, experimental. No existe intervención, observacional. Los observacionales a su vez se dividen en descriptivo y analítico, a través de la respuesta de la pregunta, ¿existe grupo de comparación? Si existe grupo de comparación, es analítico. Si no existe grupo de comparación, es descriptivo. Los descriptivos se dividen a su vez en dos grandes grupos, en individuales y poblacionales. Individual, reporte de casos, serie de casos, transversal, longitudinal y el poblacional ecológico. Que con esta primera parte de la exposición tenemos mucho más claro en dónde estamos nosotros, en qué, hacia dónde vamos caminando. ¿Estamos? Seguiremos para tratar de contestar nuestra pregunta problema, nuestro objetivo, ¿no? Que es el saber por qué deberíamos hacer estudios descriptivos. Y para esto avancemos a esta segunda parte. Ya sabemos el concepto, ya sabemos la clasificación y los tipos. Ahora vamos a dar algunas características de los estudios descriptivos en forma general. En forma general, ¿no? No vamos a hacerlo en forma específica porque esto nos llevaría bastante tiempo y además no es el objetivo de la presente conversación. ¿Cuáles son las características descriptivas? La primera característica, y quizás una de las más importantes, ¿no? Es que estos estudios de tipo descriptivo son siempre el primer paso que debe dar un investigador en busca de eh, conseguir una evidencia, conseguir conocimiento de buena calidad, ¿no? Son el primer paso de la investigación clínica, es la primera acercamiento que debe tener el investigador, ¿no? En la investigación. Estamos. Entonces, es lo primero que ustedes deberían hacer como estudiantes de medicina, estudios de tipo descriptivos. No desesperarse para avanzar a hacer ensayos clínicos, ni estudios analíticos, ni cosas mucho más, aparentemente mucho más eh, sofisticado, ¿no? Siempre como la vida misma nos enseña que primero debemos gatear, después nos paramos, nos caemos, nuevamente nos volvemos a parar, caminamos y después de caminar empezamos a correr. Igualmente, el camino o una línea de investigación se forja a partir de lo que es los estudios, la realización de estudios descriptivos. Entonces, es el primer paso a la investigación, es el primer acercamiento que debe tener el investigador en su línea de investigación para lograr el conocimiento. La segunda característica de los estudios descriptivos es que permiten describir características generales de la enfermedad, respondiendo preguntas como ¿cuál es el problema? ¿Dónde se produce el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Cuándo se manifiesta el problema? ¿No? Y estas quizás son preguntas de actualidad en este momento frente a la pandemia que estamos viviendo, porque pues recién estamos conociendo esta enfermedad, ¿no? No tenemos todas las cosas claras todavía. Entonces, los estudios descriptivos permiten contestar estas preguntas en forma general. Tercera característica es que nos permite describir la historia natural, el curso clínico de un evento, una enfermedad, de un problema de salud, ¿no? Nos permite describir su historia, su curso, ¿no? Eh, y ver cómo se va presentando, sobre todo enfermedades nuevas. Entonces,
permite describir general, nos permite escribir la historia natural, el curso clínico, como características generales de todos los estudios de tipo descriptivo. ¿Qué más me permiten hacer los estudios descriptivos? Me permiten describir o determinar las frecuencias de posibles determinantes, frecuencias como incidencia, casos nuevos, prevalencia, casos nuevos más casos antiguos, mortalidad, morbilidad, definido como la posibilidad de detectar características nuevas que posteriormente podrán ser clasificadas como factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Entonces, con los estudios descriptivos podemos definir frecuencias, esencialmente prevalencia, incidencia, mortalidad. ¿Qué otra característica tienen los estudios descriptivos? Los estudios descriptivos, pues en general, y esto es importante recalcarlo, al ser solo un estudio de tipo observacional, en el cual no se compara grupos, no me permite comprobar hipótesis, no me permite comprobar hipótesis. Pero sí, al final de un estudio, yo puedo generar hipótesis, los cuales podrán ser comprobadas con estudios de tipo analítico. Entonces los estudios descriptivos no producen o no generan hipótesis. Disculpen, no prueban hipótesis, pero sí generan. Entonces, siempre cuando ustedes planteen un estudio descriptivo, dentro de sus conclusiones, deberían de generar una hipótesis, ¿no? Estudian pues ustedes eh, la hipertensión en la altura y ven que los pacientes con hipertensión en la altura tienen mayor cantidad de hemoglobina. Estamos, sale en el estudio descriptivo que hay estos pacientes como el hígado tienen eritrocitosis, entonces ustedes podrían plantearse en un segundo estudio ya como hipótesis que la eritrocitosis es un factor de riesgo para la hipertensión en los nativos de la altura, pero ese sería generar una hipótesis, pero yo no lo voy a poder comprobar con un estudio de tipo descriptivo, pero sí puedo generar. Entonces, por eso les decía anteriormente que los estudios descriptivos son el primer paso de toda investigación, de toda línea de investigación, diría yo, de toda línea de investigación. Es el primer paso que uno debe dar para conocer el problema mucho más a fondo y avanzar en busca del conocimiento real. ¿Qué más? Como ya planteamos inicialmente, pues otra de las características de los estudios descriptivos es que no me van a permitir realizar una asociación de tipo causal. Es decir, justamente por eso es que no se puede probar una hipótesis. Estamos, la asociación de tipo causal es si causa-efecto, ¿no? Tengo causa, tengo efecto. No, estos generalmente requieren de estudios de tipo analítico, ¿no? No de tipo descriptivo. Entonces, los estudios descriptivos no permiten determinar causalidad. Por lo tanto, pues en las conclusiones que ustedes hagan, ustedes nunca van a poder poner, eh, mm, viendo el ejemplo anterior, no estaría correcto poner la eritrocitosis es un factor de riesgo para hipertensión. No, eso no lo pueden hacer en un estudio descriptivo. No, si sabemos bien las características y su evaluador pues conoce bien las características, entenderá que eso no es posible con un estudio descriptivo, no hay asociación causal. Lo que sí podríamos poner es eh, que los pobladores tienen una mayor frecuencia de esto y que probablemente podría ser un factor de riesgo y por lo tanto esto debería ser comprobado con un estudio de tipo analítico. ¿Qué otra característica de los estudios descriptivos? Como ya mencionamos, también que tienen una gran capacidad o un gran riesgo de subjetividad por parte del investigador. Los sesgos de selección son frecuentes en este tipo de estudios epidemiológicos. Por lo tanto, cuando ustedes inicien pues su labor de investigador y inicien con un diseño de tipo descriptivo, pues su protocolo, su plan, su proyecto debe ser bien fuerte, tener mucha fortaleza para evitar los sesgos que se podrían presentar en estos tipos de diseño.
¿Qué otra característica tiene? Y que también, pues, a veces eh, es tomado mucho en cuenta, que es de un nivel bajo de evidencia. Y es verdad, eso es cierto. Nadie puede eh, negar eso. Sin embargo, pues, si uno quiere llegar a la punta de la montaña, a la punta de una pirámide, tiene que empezar a subir desde la base. Y la base son los estudios descriptivos, por lo mismo les decía anteriormente, que es el primer paso para toda investigación, todo buen conocimiento, toda una buena adquisición de los conocimientos, con una muy buena relevancia. Pues, ¿no? Entonces, los estudios descriptivos son la base de la pirámide, donde uno tiene que empezar y de ahí progresar, ¿no? Progresar y seguir avanzando, ¿no? Empezar ustedes, estimados alumnos, estimados estudiantes, pues ustedes deberían empezar con el reporte de un caso clínico, una serie de casos, un estudio transversal, un estudio longitudinal, ganar experiencia con esos estudios y, sobre todo, conocer con mayor exactitud el problema que ustedes quieren investigar. ¿Estamos? Y después de esto, pues ya plantear su hipótesis y progresar a los estudios analíticos y después a los estudios experimentales. Pues no se puede ir pues, de frente a un estudio de tipo experimental, ¿no? Entonces, poco a poco. Entonces ya vemos, ya estábamos viendo, pues, cómo se define un estudio de tipo descriptivo. Ya vimos cómo lo podemos identificar, cuáles son sus tipos y ahora vimos sus características. Entonces ya vamos conociendo más o menos de lo que estamos conversando. Vamos a hablar un poco en forma bastante resumida de los tipos de estudios descriptivos. Como dije, el primer tipo de estudio descriptivo y el más simple quizás o el más básico es el reporte de caso, en el cual pues se reporta un caso de una enfermedad de un solo individuo, de un solo paciente, si es el reporte de un caso de un paciente, un solo paciente. Todos deberíamos empezar haciendo esto, ¿no? Parece bastante sencillo, pero vamos a ver que es importante también. Ahora, siempre debo recordarles que no debemos confundir el reporte de caso a publicarse en una revista científica al reporte de caso que ustedes hacen normalmente y en forma mucho más frecuente en su labor de estudiante en la práctica hospitalaria, ¿no? En la práctica hospitalaria, o ustedes habrán visto la presentación de caso clínico, en el cual pues se presenta toda la evolución del paciente, se presentan todos sus exámenes, ¿no? Se presentan pues todo su tratamiento y se trata de hacer un análisis en el momento de ese caso clínico, generalmente un caso clínico problema, donde se evalúa esencialmente todas las variables posibles de un caso clínico. Un reporte de caso no es tan extenso, no es tan extenso. Es más, el reporte de caso, si ustedes revisan pues las indicaciones al autor, tiene un número de palabras, tiene un número de referencias bibliográficas, un número reducido de posibilidad de fotos, no, es el más pequeño de todos. Entonces usted no puede exponer todo el caso clínico. En un reporte de caso, como en toda la investigación, uno se plantea un objetivo, y, y prepara para responder este objetivo su reporte de caso, lo más extenso posible, pero dirigido al objetivo. Entonces no confundamos un reporte de caso con un caso clínico presentado en el hospital. Es totalmente diferente. Algunos ejemplos, ¿no? De algunos reportes de casos presentados, publicados, ¿no? Realizados esencialmente, los que vamos a hablar, realizados en Cerro de Pasco, en el Hospital Dos Pasco de Salud, ¿no? Entonces, miren, este es un reporte de caso publicado en la revista chilena de ginecología y obstetricia, titulado Rotura hepática en gestantes residentes en gran altura y la utilidad del monitoreo hemodinámico con Doppler transesofágico. Si ustedes analizan
el título, ya uno está planteando el objetivo ahí. ¿Cuál es el objetivo? Saber cuál es la utilidad del monitoreo hemodinámico con doble transesofágico. ¿En quién? En gestantes recientes en la altura que tuvieron ¿qué? Una rotura hepática. Entonces está bien claro el objetivo. Está bien claro el objetivo que se plantea este reporte de caso. Estamos. Y el resultado, pues, es justamente ese. Se comprueba que el doble transesofágico sí es útil. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible, los resultados que nos da son mucho más precoces y por lo tanto nos permite tomar decisiones mucho más rápidas. Y al tomar decisiones mucho más rápidas, pues disminuye la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, como les dije, pues se plantea un objetivo específico y se resuelve, se llega a la conclusión en relación a este objetivo. Estamos, no es la presentación de todo el caso clínico, ¿no? Estamos. Este es otro caso clínico realizado en Huaraz, ¿no? En Huaraz, en el cual se trata de describir la presentación eh, de un edema agudo de pulmón de reascenso. Los edemas agudos de pulmón de reascenso son esencialmente mucho más frecuentes en los nativos varones jóvenes. Sin embargo, en este caso presentamos el caso de una mujer joven muy bien, nativa muy bien, pero que no es muy frecuente, no era muy, y que era lo diferente con lo otro, que esta paciente había presentado un cuadro gripal. Entonces, la conclusión de este reporte de caso es que los cuadros gripales incrementan el riesgo de edema agudo de pulmón en las mujeres, pues que reascienden. Entonces había un objetivo planteado y una conclusión respondiendo a ese objetivo. Vamos, entonces fíjense ustedes cómo los reportes de casos, pues también tienen objetivos, también tienen conclusiones, no es simplemente la simple descripción de de un caso sin una meta determinada. Veamos. Vamos ascendiendo un poco más la serie de casos. La serie de casos pues reúne ya un grupo también, la descripción de un grupo de pacientes. Como mínimo se refiere que deben ser mínimo 20 pacientes, ¿no? Algunas literaturas hablan de solo 10, pero bueno, tomemos 10 como mínimo, estamos. Pero son pacientes que tienen la misma patología, que tienen similitudes y por lo tanto se pueden describir en forma conjunta, ¿no? Igualmente esto tiene objetivos que deben ser nuevamente resueltos a través de una conclusión. Recuerden ustedes siempre, un objetivo, una conclusión, los cuales deben estar siempre relacionados, ¿no? Si mi objetivo es saber cuál es el valor de la hemoglobina de los pacientes eh, que cursan con hipertensión arterial, mi conclusión será la hemoglobina de los pacientes es de 20, ¿no? Pero ustedes van a revisar que algunos estudios plantean un objetivo y su conclusión es otra cosa, es decir, eso no está bien. Siempre el objetivo tiene relación con la conclusión. Bueno, la serie de casos pues va va a describir un grupo de casos similares. ¿Y por qué es importante esto? Pues, mire, vamos a ver la importancia de la serie de casos. Ustedes recuerden, pues, en el año 81 se escribieron eh, a 8 pacientes varones homosexuales previamente sanos que empezaron a presentar sarcoma de Kaposi, ¿no? Y así empieza la historia de todo lo que es la infección por VIH, con un reporte de casos, una serie de casos. Se hace una serie de casos y a partir de ahí se empieza toda una línea de investigación que hasta ahora no está terminada, que hasta ahora se sigue estudiando, ¿no? Entonces, esta serie de casos posteriormente, años después, pues termina confirmando esta nueva infección por VIH. Entonces, fíjense, acá está en 1981, la revista Lancet, ¿no? En el cual se describe a hombres homosexuales que presentan sarcoma de Kaposi, ¿no? Años después, esta enfermedad
o esta primera serie de casos, pues da lugar a la descripción de la infección por VIH. Este serie de casos también describe, describe los resultados de la gasometría arterial de los habitantes sanos de la altura en Cerro de Pasco y en Huánuco. Estamos. Entonces, el objetivo de esta serie de casos, pues, es esencialmente describir, ¿no? Describir los resultados normales en personas normales de Cerro de Pasco y Huánuco de la gasometría arterial. No, en este estudio pues intervienen los alumnos de la Universidad Daniel Alcides Carrión y de la Uneval de Huánuco. Es un estudio realizado también en Cerro de Pasco. Entonces ya vemos cómo estas dos series de casos tienen objetivos y conclusiones y que van a permitir estudios posteriores. Otro tipo de estudios son los estudios de tipo transversal. Los estudios de tipo transversal, solo una de las características es que solo toman una medida en un solo momento. No, la gasometría arterial al ingreso a cuidados intensivos, un solo momento. Y ahí se toman las medidas. Ese es un solo momento en el cual también se toma la exposición y el desenlace. Por eso es que no se puede saber causalidad. En un solo momento se toma la medida. Estamos en un solo momento. No hay secuencia temporal. No es que tomo en un momento y después hago el seguimiento y tomo en otro momento. No, es en un solo momento un estudio transversal. Los estudios longitudinales tienen más de un solo momento de toma, pero mantienen la característica de exposición desenlace juntos. Por eso que tampoco pueden provocar asociación causal. Los longitudinales sí tienen en un momento, en más de un momento, no, en más de un momento, pero tanto la exposición como el desenlace son al mismo tiempo. Vamos. Entonces, estos estudios transversales son de costo reducido, no hay los sesgos de seguimiento, estamos, nos permiten determinar prevalencias, nos permiten determinar las prevalencias, nos permiten identificar factores de riesgo, probables factores de riesgo que después van a ser comprobados con otros estudios de tipo analítico. No, este es un estudio realizado por alumnos pues, de la Universidad Daniel Alcides Carrión, Yomar Córdoba, Julio Charri, intervienen en este estudio de tipo transversal, ¿no? En el cual ven o tratan de identificar las características de la medicación antihipertensiva en los peruanos. Es un estudio en el cual intervienen varias universidades, pero que sirve como ejemplo de un estudio de tipo transversal. Estamos transversal. Esto no, nuevamente, este estudio no nos puede hacer comprobar hipótesis, solamente describe características. Estamos, características. Este es otro estudio en el cual interviene Yomar nuevamente, ¿no? De UNDAC, ¿no? En el cual ven las características de la salud mental y la calidad del sueño en estudiantes de 8 facultades de medicina humana del Perú, ¿no? Ahí los han analizado a ustedes, ¿no? Para ver cómo duermen. Entonces también es un estudio de tipo transversal, realizado también en Cerro de Pasco. ¿Estamos? Los estudios longitudinales, como ya les dije, pues toman más de una medida, pero al mismo tiempo se mide tanto exposición como desenlace. No hay grupo de comparación. Eso, recuerden bien. Si ustedes ven grupo de comparación, ese ya no es descriptivo. Ese es analítico. ¿Estamos? Este es un ejemplo de un estudio de tipo longitudinal, ¿no? En el cual miden la obesidad en un tiempo A, después en un tiempo B, y en los dos momentos lo relacionan con la actividad física. Tanto en A como en B hay relación física, no hay secuencialidad, no hay asociación causal. Solo miden
causa-efecto en dos momentos, que es la diferencia entre el longitudinal y el transversal. Los ecológicos son estudios de tipo poblacional, en el cual se usan bases de datos ya existentes muchas veces. El gran problema de los estudios ecológicos es que sus resultados no pueden ser extrapolables a los individuos. Y por lo tanto, caen en lo que se denomina la falacia ecológica. Los resultados de los estudios ecológicos debemos tomarlos con pinzas, porque tienen ese problema de la falacia ecológica. Y que se inicia el estudio a partir de censos, de encuestas o de bases de datos realizados anteriormente con otros objetivos, ¿no? Entonces siempre tener cuidado con las conclusiones y analizar bien las conclusiones de los estudios de tipo ecológico por la presencia de la falacia ecológica, que es su principal limitación. ¿Vamos? Este es un estudio ecológico realizado en México, por ejemplo, que puede servirles de ejemplo. Avancemos un poco. Entonces ya vamos entrando a la tercera parte de nuestra exposición, ¿no? Y vamos a tratar de dilucidar o responder la respuesta a nuestro objetivo. ¿Cuál es la utilidad entonces de los estudios descriptivos? ¿Para qué nos van a servir? Primera utilidad, nos van a permitir generar hipótesis, no comprobarlas, pero sí generar. Describir algunas características de la población estudiada y comprobar si estos son factores de riesgo o factores de protección a través de la generación de una hipótesis, el cual va a ser comprobado en un estudio de tipo analítico. ¿Qué más? Nos va a permitir, como dijimos, describir problemas de salud, enfermedades, ¿no? Y por lo tanto, determinar, pues, prevalencias, frecuencias, mortalidad, incidencia, ¿no? Y a través de esto podemos conocer nosotros la tendencia, pues, de muchos problemas de salud. Si la obesidad este año tiene una prevalencia de 10, al siguiente año tiene de 100, ¿no? Y al siguiente año de 500, pues la tendencia es que está subiendo. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué está aumentando? Entonces ahí tenemos una tendencia, ¿sí? Esta tendencia, a su vez, pues si la obesidad está aumentando, eso me va a permitir planificar mis cuidados de salud. ¿Y por qué está aumentando la obesidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Hay que hacer estudios en relación a esto. Y esto va a generar lo que se llaman las prioridades, ¿no? Entonces, el análisis de tendencias, la planificación de cuidados, van a ser a partir de estos estudios descriptivos que me van a definir prioridades de investigación. Prioridades de investigación. Y el país pues tiene prioridades de investigación, ¿no? Accidentes de tránsito, cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias, neumonías, VIH, y todas las que ustedes observan ahí, estas 10 son las principales prioridades nacionales a nivel de todo el país. Entonces, ¿cómo se definen cuáles son prioridades? Pues a través de los estudios inicialmente descriptivos. ¿Estamos? No, salud mental también tenemos como prioridad, salud materna, salud ambiental, ¿no? Malnutrición. Entonces, esas son prioridades de tipo nacional. Pasco tiene prioridades de investigación en salud, claro que sí. Miren, esta es una resolución que da las prioridades de 2015 al 2021. Y se supone que nosotros como universidad, como sociedad científica, pues deberíamos eh, estudiar estas prioridades porque es lo que afecta más a nuestra población, ¿no? ¿Y cuáles son las prioridades de Cerro de Pasco? Las prioridades de Cerro de Pasco son pues mortalidad materna, malnutrición, enfermedades crónicas, salud mental y contaminación ambiental. Estas son las prioridades de investigación en salud planteadas por su direza de Pasco, ¿no? Me puse a investigar acerca de los estudios que se habían hecho en estas prioridades, ¿no? Específicas para Cerro de Pasco, ¿no? Y no encontré mucho, lamentablemente, no encontré mucho. Este es uno de los estudios que no es hecho por la Facultad de Medicina, sino por la Facultad de Ingeniería de Daniel Alcides Carrión y la de Ciencias de Salud de la Universidad Científica del Sur de Lima, ¿no?
Entonces, esto entraría dentro de las prioridades: contaminación del aire por el material particulado y su relación con las enfermedades de tipo respiratorio. En realidad fue el único estudio que encontré publicado, ¿no? El único estudio que encontré publicado en relación a, las prioridades planteadas para Cerro de Pasco. Vamos. Mortalidad materna, pues podríamos entrar ahí la serie el reporte de casos que planteamos, ¿no? Malnutrición infantil no encontramos mucho, ¿no? Enfermedades crónicas, degenerativas, salud mental. Tenemos problemas en esta cuestión. Recordando un poco, Cerro de Pasco es la ciudad más alta del mundo. Fíjense ustedes, Cerro de Pasco se encuentra a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Estamos ubicados en la gran altura, ¿no? Y una de las cosas que nosotros deberíamos responder, pues, de Cerro de Pasco en base a estas prioridades son: ¿cuáles son las características clínicas, incidencia, mortalidad de pacientes con hipertensión arterial en la altura, pacientes con diabetes mellitus en la altura del Cerro de Pasco? ¿Existen estos estudios descriptivos realizados? No, no existen, no existen, ¿no? Miren ustedes, no existen, no están publicados. Entonces tenemos ahí un gran déficit en las líneas de investigación. Y ya les dije, los estudios descriptivos quizás sean los más sencillos de realizar. Sí hacen un buen proyecto, un buen plan, pero sí se pueden realizar, son mucho más accesibles. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente, muchachos, de investigaciones aparentemente sencillas, pero necesarias para empezar estas líneas de investigación, ¿no? Si alguien me dice, de los espectadores, bueno, si alguien me dice cuál es la incidencia de hipertensión arterial en Cerro de Pasco, cuáles son las características de los pacientes hipertensos en Cerro de Pasco, chévere. Pero yo ayer me puse a buscar, estos días me puse a buscar, y no encontré ninguna publicación de este tipo, específico de Cerro de Pasco. Una de las situaciones en el cual, una de las situaciones que planteamos como problema era que el nivel de evidencia de los estudios descriptivos eran muy bajos, ¿sí? Sin embargo, pues también se están haciendo metaanálisis, estudios observacionales, y entre ellos los estudios descriptivos. Entonces, los estudios descriptivos, los metaanálisis, generalmente uno los relaciona con los ensayos controlados, aleatorizados, pero no son exclusividad de esto. Podemos hacer metaanálisis de estudios descriptivos. Debemos ser mucho más estrictos al escoger nuestros estudios, pero sí se pueden hacer metaanálisis. Y estas son algunas publicaciones que sustentan lo que les estoy refiriendo. Entonces, ¿se pueden hacer metaanálisis de estudios descriptivos? Sí, se puede hacer. Pero para eso, pues tengo que tener estudios descriptivos, sino ¿cómo hago metaanálisis? ¿No? Entonces, ¿se pueden hacer? Sí, se pueden hacer. Y estos metaanálisis de estudios observacionales, entre los cuales están los descriptivos, pues a veces son mucho más viables, ¿no? Por cuestiones éticas. Hay experimentos que no se pueden hacer con los pacientes por cuestiones éticas, pero sí se pueden hacer estudios de tipo descriptivos. Entonces, los metaanálisis de estudios descriptivos son factibles, son recomendables y cada vez son mucho más frecuentes. Miren acá este estudio de un metaanálisis en el cual estudian catarata en fumadores, ¿no? Recordando que los metaanálisis son estudios, pues agarran varios estudios, los comparan, ¿no? Sacan similares criterios y los analizan estadísticamente, ¿no? Son estudios de estudios, pero que nos dan, si son bien hechos, un buen nivel de evidencia. Acá hay otro metaanálisis de un estudio observacional prospectivo en el cual relaciona el índice de masa corporal con la incidencia de cáncer. Estamos de cáncer. Ya vamos a terminar, ¿no? Y vamos a concluir nuestro objetivo. Vamos a responder nuestro objetivo con nuestras conclusiones. Entonces, ¿por qué debemos realizar un estudio descriptivo? ¿No? ¿Por qué? Porque es el primer acercamiento, es el primer paso a una línea de investigación que ustedes deben plantearse en su vida como investigadores, ¿no? Yo siempre pienso esto, que los investigadores serios pues tienen 1, 2, 3 líneas de investigación en los cuales se van desarrollando y van desarrollando conocimiento.
un investigador pues no puede estar picando un día, publicar pues publicar, no sé, de cuestiones psicológicas, al día siguiente de medicina intensiva, al siguiente de epidemiología, no, siempre hay líneas de investigación en cual uno tiene que seguir para poder lograr lo que buscamos con lo que es investigación, que es generar nuevo conocimiento. Si vas picando de acá para acá para acá, pues no vas a generar ni un conocimiento. Quizás tengas muchas publicaciones X, ¿no? Pero no vas a generar conocimiento, que es el principal objetivo de la investigación. Y el primer paso es la investigación con diseños descriptivos. ¿Qué más? Los estudios descriptivos nos permiten conocer las características del problema de salud, como les dije. Dígame usted cuáles son las características de la hipertensión en Cerro de Pasco. Dígame usted cuáles son las características de la diabetes mellitus en Cerro de Pasco. Son problemas de salud que necesitan ser inicialmente descritos, determinar su frecuencia, determinar si tiene factores de riesgo diferentes que a nivel del mar, su curso clínico, si su curso clínico es igual, es diferente. Entonces, los estudios descriptivos nos permiten dar esa primera descripción y detectar probables factores de riesgo, probables que después van a ser comprobados. ¿Qué más? Los estudios descriptivos nos permiten valorar relevancia y la magnitud del problema, como les decía, ¿no? La magnitud del problema para saber qué es lo más frecuente en mi sociedad, en mi comunidad, qué es lo más frecuente, qué es lo más importante que yo debo de estudiar, que yo debo de investigar, ¿no? ¿Qué más? A través de conocer, pues, qué es lo más frecuente en mi sociedad, en mi población, yo podré planificar, ¿no? Mi sistema de salud. Si no identificamos nuestros problemas, estaremos planificando en forma inadecuada y pues no usando nuestros recursos económicos en forma adecuada, ¿no? Y es lo que está pasando actualmente. Está pasando actualmente con la pandemia de COVID. Estamos, ¿no? Pues no se identificó actualmente los problemas de salud de nuestros sistemas de salud, ¿no? O si se identificó, no se publicó, ¿no? Y ahora pues estamos tratando de pelear con una infección, eh, un grave contagio alto, pues con las pocas armas que tenemos, ¿no? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque los estudios descriptivos me van a permitir generar nuevas hipótesis, como les dije. Y también, acuérdense que en los estudios analíticos nosotros debemos plantearnos una muestra y esta muestra requiere de cierta evidencia, prevalencia. Entonces yo digo, pues las tesis de UNDAC de salud, si me hablan de estudios analíticos de hipertensión arterial, ¿cómo es que sacan la prevalencia de hipertensión o con qué prevalencia están usando si no se hizo el estudio descriptivo inicial? ¿No? Entonces, pues, ¿son importantes? Sí. ¿Nos dan buenos datos? Sí, nos dan buenos datos. ¿Deberíamos hacerlo? Claro que deberíamos hacerlo como primer paso a una línea de investigación. Entonces, a partir de esto yo pues tengo que ya como última eh, diapositiva indicar algunas recomendaciones, ¿no? ¿Debemos hacer estudios? Sí, debemos hacer estudios efectivos, pero dirigidos a los principales problemas de salud de nuestra comunidad. Y para esto nos podemos guiar de las prioridades regionales de investigación de salud. Nuevamente, para mí es muy doloroso pues empezar a buscar prioridades de salud, empezar a buscar qué se publicó en relación a esta prioridad, si no hay nada, prácticamente no hay nada. Entonces, tanto como universidad como estudiantes, no estamos cumpliendo nuestro rol social con nuestra población. Nosotros tenemos un rol social, no debemos tener un rol social. Entonces, ese no lo estamos cumpliendo. Recordar que el objetivo de la investigación es generar conocimiento con validez. Con validez significa con un proyecto adecuadamente hecho, con una adecuada metodología que me permita extrapolar este conocimiento a toda la población. Validez. Y con relevancia, que sea importante, pues, ¿no? Que sea importante, ¿no? Para nuestra sociedad. Este conocimiento tiene que ser importante para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Tiene que ser de relevancia. Si no tiene relevancia, pues es conocimiento vacío, no tiene mayor importancia, ¿no? ¿No?
yo me planteo, pues yo me puedo plantear un objetivo, saber cuántos granos tienen los niños que miden 1,70 m o que son grandes. Ya ese es mi objetivo, quiero ser, y puedo plantear un buen diseño, ¿sí o no? Y hacerlo perfecto. Pero ¿qué relevancia puede tener ese resultado? Pues no mucho, ¿no? ¿No? Entonces, ya al final, siempre la misma recomendación, muchachos, que nosotros nos hemos metido en medicina para servir, no para servirnos de la medicina. Es decir, entonces, el conocimiento que generamos a través de nuestra investigación tiene que ser en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias por el tiempo compartido con ustedes y estaría llano a las preguntas que ustedes me quisieran hacer. Muy agradecido por reencontrarnos nuevamente. Yo fui profesor pues de ustedes un buen tiempo. Soy fundador de SOCIEPDAC, ¿no? Y para mí es un orgullo y una gran felicidad estar nuevamente reunido con ustedes y estoy a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por esta gran ponencia. A los participantes vamos a dar 5 minutos para que puedan formular sus preguntas. 9:05 cerramos las preguntas. Gracias. Maestra Milcar, buenas noches. No sé si me escucha. Le habla Julio Charri. Hola Julio, ¿cómo estás? Maestro, tengo unas preguntas. Hola Julio. La primera, si bien son estudios descriptivos, siempre deben contar con aprobación de comité de ética, No, o estoy mal. no. Actualmente, pues la tendencia es que todo estudio debe ser aprobado por el comité de ética. Todos. Hay la tendencia a creer que solo los ensayos clínicos, ¿no? O los analíticos o los prospectivos tienen que ser, pero no es así. Todos deberían ser aprobados por el comité de ética, porque el comité de ética tiene que ver varios factores. Primer factor, o primer observación, tiene que velar por la confidencialidad de los datos que se van a presentar. Uno podría decir, pues, comité de ética para un reporte de caso. Claro que sí, un reporte de caso tiene que hacer por comité de ética. ¿Y por qué? Porque si tú vas a publicar, pues, la vida de una persona, tienes que tener su consentimiento. El reporte de caso no sale de un ente vacío, sino sale de una persona, de una historia específica. Entonces eso debe tener un consentimiento. ¿Qué más? Las instituciones, tú vas a hacer tu investigación muchas veces en un hospital, ¿estamos? El hospital tiene que darte los consentimientos para hacer tu investigación, no es que tú te metes, sacas copias de las historias y lo publicas, no. La institución debe darte eh, 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 los permisos correspondientes y todo eso debe ser revisado por el comité de ética. Entonces, ¿los estudios observacionales requieren pasar por comité de ética? Sí, requieren pasar por... ¿Es algo que se haga frecuentemente? No, lamentablemente, pues en muchos sitios no se hacen, no se crean, no, descriptivo, nada, sigue nomás, no, eso no es así. Todos los estudios en general deberían pasar por comité de ética, Julio. Claro, maestro, la duda principalmente porque aquí, bueno, nuestra facultad y universidad pues no cuenta con un comité de ética. Y en cuanto a hospitales, solo el Hospital de Salud tiene un comité de ética, ¿no? Pero el Ah, Hospital Carrión no tiene. no hay problema. Si, la cuestión es que pase por un comité de ética. Si el único comité de ética que tienen ustedes allá en Pasco es el de salud, pues el de salud tenés que usarlo, ¿no? Es decir, no, los comités de ética no son exclusivos del hospital, no es que el comité de ética del hospital de salud solo es no, es para toda la región, si es el único, ¿no? Si no hubiera ningún comité de ética en salud, en todo Cerro del Pasco, pues un comité de ética de Huancayo, un comité de ética de Lima, pero tiene que pasar por un comité de ética. El hecho de que no haya en tu región no significa que no debería pasar, ¿no? Ahora, muchas revistas en las publicaciones ahora te exigen esos documentos, ¿no? No necesariamente tiene que ser de tu localidad, de tu ciudad, si es que no hay, no. Pero tampoco no es ético lo que a una veces pasa, ¿no? Tú vas a hacer el estudio en el Hospital de Salud Pasco. El Salud Pasco tiene su comité, pero te lo, te lo aprueba el comité de Cajamarca.
no, pues eso no es ético tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque el de Pasco te dijo que no. Entonces te vas a Cajamarca y ahí lo hago aprobar, no. Si el hospital tiene su comité, ese es el que tiene que aprobarte. Solo en el caso de que no exista comité de ética en el hospital o en la región, tú puedes saltar a otro sitio. Ya, maestro, gracias. Doctor, el colega Jesús Leandros Cusco pregunta, ¿es necesario contar con un asesor para desarrollar un estudio descriptivo? Claro, siempre es bueno, más todavía si vamos a empezar una línea de investigación nueva, ¿no? No es indispensable, pero sí es bueno, ¿no? Sí es interesante tener un asesor que te guíe, sobre todo si estás empezando recién, pues, en lo que es investigación, ¿no? Cuando ya estás más avanzado, pues ya no sería muy necesario. Ahora, si es tu tesis, claro que sí, necesitas un asesor. Pero si es una investigación particular, siempre es bueno tener gente más, con más experiencia, ¿no? Para que te vaya asesorando y evites cometer errores que muchas veces los investigadores de más experiencia lo cometieron, pues, ¿no? Pero sí, los escritores, eso digo, no tienen por qué, este, minimizar los estudios descriptivos, pues nuevamente les digo, pues si alguno de ustedes minimiza la importancia de los estudios descriptivos, dígame usted cuál es la incidencia de hipertensión arterial en Cerro de Pasco, o cuáles son las características, ¿no?, de los hipertensos en Cerro de Pasco. Si no tienen ese dato es porque no lo han hecho. ¿Y con qué diseño lo van a hacer? Con estudios descriptivos. ¿Son de importancia? Claro, porque si yo sé la incidencia, la prevalencia, la mortalidad, las características, puedo planificar mis prioridades de salud, puedo planificar mis gastos. Y son estudios que se pueden hacer fácilmente. ¿Necesitamos asesores? Sí, necesitamos asesores. Maestro Milcar, Eh, otra pregunta. Mm. Sí, En sus años de experiencia, tal vez cuando usted ha trabajado en Pasco, ¿qué ha visto dentro de su práctica clínica, digamos, que no se haya estudiado, pero que es relevante para la salud? por eso te decía, Julio, ahí tienes tus 5 prioridades de salud planteadas por tu direza, ¿no? Estudiemos eso primero, si es lo que se está definiendo que es lo más importante para la población de Pasco. Hipertensión, diabetes, preeclampsia, ¿no? Contaminación ambiental, ¿no? Salud mental, malnutrición infantil, ¿no? Pues yo digo, pues si no hacemos lo básico, lo principal que va a beneficiar a mi población, pues no estamos haciendo gran cosa, ¿no? Y está ahí para que ustedes se hagan famosos, porque ustedes sacan un estudio descriptivo de hipertensión arterial en Pasco, va a ser citado por todo el mundo, porque es el punto inicial para todo el resto que quiera estudiar eso, ¿no? Entonces, hagamos lo que se requiere. Yo supongo que la Facultad de Medicina también tiene sus líneas de investigación, sus prioridades de investigación. Entonces, trabajemos en eso, porque el conocimiento adquirido va a ser de relevancia para nuestra población. Yo siempre tengo ese concepto de que la investigación, ¿no?, tiene un objetivo principal, que es generar nuevo conocimiento. Pero que este nuevo conocimiento tiene que ser de relevancia. ¿Y qué significa relevancia? Que sirva a nuestra comunidad para mejorar su calidad de vida. Si no tiene esas características, una investigación, pues debe ser una cuestión bonita, ¿no? Pero pues no tiene importancia, ¿no? Entonces, hagamos eso, porque esa es una de nuestras obligaciones como médicos, como estudiantes de medicina, ¿no? Ahora, esto lo cruzamos con nuestras preferencias, nuestra línea de investigación, va a salir algo fantástico, pues. Bien, no habiendo más preguntas, damos por culminada esta sesión. Le agradecemos
su tiempo, doctor, por esta gran No, ponencia. gracias a usted, más bien, muchas gracias por permitirme reunirme otra vez con ustedes. Bien, Ya que pase todo esto, viajaré por allá. doctor, gracias. A los asistentes para una próxima reunión, ¿qué tema les podría interesar? ¿Me lo podrían hacer llegar por un mensaje? Puede ser un tema de altura para poder traer otros invitados. O usted mismo, doctor, nos puede Ah, dar una reunión sobre esto. encantado, encantado. Bien, doctor, gracias. Un gusto. A los que desean la clase, la exposición la estaré publicando en un grupo. Le estoy pasando el link en el chat y ahí va a estar publicado el video. Bien, gracias con todos.